Hoy aprenderás cómo crear tu propia página web en menos de 7 minutos con un diseño increíble sin tener ningún conocimiento, todo totalmente fácil y sencillo. Y lo primero, amigos, es comprar nuestro hosting y dominio con la mejor empresa que se llama HostGator, porque tiene un excelente precio y además una excelente calidad. Recuerda que yo te dejo un cupón del 70% de descuento en el primer comentario y descripción de este video. Aquí tienes que seleccionar el plan. Recuerda que yo te recomiendo el plan personal para iniciar y también puedes ir migrando de plan. Dale clic, comienza ahora. Aquí yo te recomiendo dejarlo a 3 años porque te ahorras la mayor cantidad de dinero. Continuamos con ir al carrito y recuerda que cualquier plan que tú contrates te va a estar regalando un año de dominio completamente gratis. Aquí escribe el nombre del dominio que quieras registrar y dale clic a esta lupa de color azul para verificar que el dominio esté disponible. Como puedes ver, te tiene que aparecer así: dominio disponible, dominio gratis. Clic abajo, adicionar dominio y dale clic continuar con la identificación. Aquí tienes que ingresar los datos para crearte una cuenta en HostGator. Después te va a mandar a que completes tu registro, muy importante. Ingresas toda tu información y dale clic abajo, continuar al pago. Por último, nos manda a seleccionar el método de pago. Yo te recomiendo tarjeta o PayPal porque son las dos opciones más rápidas y tu servicio se habilita de inmediato. Si seleccionas tarjeta, acá rellena los datos de tu tarjeta y ya por último dale clic a finalizar compra y ya con esto, amigos, habrás adquirido tu hosting y dominio. Recuerda que toda la información te la mandan a tu correo electrónico. Después nos vamos a la página principal de HostGator. Acá en el icono de persona dale clic a entrar y aquí debes de poner tus datos para acceder y clic en ingresar. En el panel de control buscamos ya nuestro dominio, en mi caso es este, y de tu lado derecho tienes el botón cPanel. Vas a darle clic, se te abre una nueva ventana. De tu lado izquierdo tienes WordPress Manager. Si no te aparece aquí, tienes que buscarlo acá abajo, dice software y está también. Vas a darle clic, después clic en instalar. Acá te aparece el formulario, asegúrate que diga HTTPS tu dominio y acá ingresa el nombre de tu sitio web, la descripción, también un usuario para acceder a tu WordPress, una contraseña y un correo. Muy importante, en elegir idioma vamos a seleccionar español y listo, amigos, no movemos nada, nos vamos hasta la parte de abajo, clic en instalar. Aquí vamos a subir y se está instalando WordPress, solamente queda esperar. Listo, amigos, te aparece enhorabuena, tienes esto que dice admin URL, vas a darle clic y ya te manda con WordPress instalado en tu hosting. Te aparece este mensaje, clic en activar SSL, después lo tachamos y ya tenemos el WordPress instalado. A continuación nos vamos acá en apariencia, después añadir un nuevo tema. Y aquí tienes varios temas. Vamos aquí a esto que dice subir tema. Tienes el botón seleccionar archivo. Y recuerda que yo te voy a estar dejando una herramienta en el primer comentario también. Solamente dale clic y te va a estar mandando a una carpeta de Google Drive. Lo único que tienes que hacer es descargar ese archivo. Le das clic aquí y aquí lo vas a estar subiendo. Recuerda que el archivo que te voy a dejar se llama plantilla, como lo estás viendo. Aquí yo lo tengo y le voy a dar doble clic y dale clic en instalar ahora. Ahí, como puedes ver, aunque parezca que no está haciendo nada, se está instalando. Solamente debemos de esperar un ratito a que se instale. Como puedes ver, ya dice el tema se ha instalado correctamente. Dale clic en activar y también esperamos a que nos mande ya a lo que es el dashboard y te va a decir así: welcome admin. Después acá de tu lado izquierdo tienes preview website, vas a darle clic. Y acá tienes, amigos, un repositorio de más de 700 plantillas ya listas para que tú prácticamente puedas crear cualquier página web para tu empresa o tu negocio. Si tú quisieras ver cómo se ve cada plantilla, por ejemplo esta de aquí, dale clic en este ojo, se te abre una nueva ventana para que tú veas cómo se vería la plantilla ya instalada. Como puedes ver, tienen un diseño muy profesional. Lo mejor de todo es que ya en unos minutos tú la puedes instalar y comenzar a modificar solamente la información de tu marca o tu empresa. Ahora, amigos, para instalar una plantilla es muy fácil. Solamente dale clic aquí donde dice seleccionar. Después aquí, aunque veas que no te aparece nada, solamente tenemos que subir y aquí déjalo en Builder. Después dale clic en Next, después en Next y acá en Start Installation seleccionas estos dos, dale clic en Delay y ahí, como puedes ver, se está instalando.
solamente queda esperar. Listo amigos, dale clic al botón checar tu sitio web y te va a mandar ya a que tú veas la plantilla instalada en tu hosting. Como puedes ver, ya tenemos prácticamente nuestra página web creada con un diseño muy impresionante, y lo único que tú debes hacer ahorita es modificar información. Tú puedes modificar todo esto, lo que dice aquí, los colores, el logo, etcétera. Para hacer esto tienes este botón arriba que dice editar con Builder. Dale clic. Como puedes ver, acá tenemos ya el editor y aquí tú puedes comenzar a modificar. Por ejemplo, si tú aquí quisieras modificar esto, vamos a ponerle otro texto. Lo puedes hacer desde aquí o también desde acá de la izquierda. Ahí yo puse selecciona el mejor plan para guardar los cambios. Clic abajo en Update y esperemos a que se guarde. Dice página actualizada, y ya lo único que haríamos es irnos a ver la página para checar que se haya actualizado. Como puedes ver, aquí la tengo. Si yo me bajo, acá ya me aparece selecciona el mejor plan. Así de fácil y de sencillo amigos, tú lo puedes comenzar a modificar todo. Recuerda que tienes este mundo aquí a tu izquierda y aquí tú puedes modificar absolutamente todos los colores, los headers, etcétera. Acá donde dice global, dale clic, y si quieres modificar el logo, clic en logo. Como puedes ver, tiene el logo por defecto. Dale clic a browse y ya podrás modificar el logo. Dale clic a seleccionar archivo, te manda a tu computadora para que ya tú puedas elegir la imagen, y de esta manera amigos, tan fácil y tan sencilla es como ya puedes tú comenzar a modificar tu sitio web para adaptarlo a tu marca o a tu empresa. Y bueno amigos, ahí lo tienes. Espero que realmente hayas aprovechado este tutorial. En tan solo unos minutos ya tener tu página web profesional. Recuerda que también tienes el enlace al cupón de descuento para HostGator, que te lo dejo en el primer comentario y descripción de este video. También cualquier duda escríbela ahora en los comentarios para poder ayudarte, y te veo en el próximo video.